Mis amados hermanos, es grato poder estar nuevamente para compartir la bendita y eterna palabra del Señor, reunidos en espíritu. Les invito, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro antes de dar inicio a la lectura. Por favor, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas. Pedimos el favor, tomes control de esta reunión, que por favor tomes control de tu siervo, que por favor limpies mi corazón, mi mente, mi espíritu, que por favor limpies mis labios, que sea tu palabra la que fluye, Señor, no mis pensamientos. Padre mío, oro por mis hermanos que están al otro lado, que escucharán esta palabra, que llegue a sus corazones, que seas tú, Señor y Dios, tomando control de nuestros oídos, de nuestros corazones, que tomes control de nuestro ser, que podamos estar en línea con tu palabra, que es lo que buscamos. Te pedimos perdón en nuestros pecados. Por favor, danos revelación. Anhelamos de ti. Queremos servirte como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Podemos como mortales abrir el libro, Señor, pero es tu Espíritu Santo a quien necesitamos que venga en este momento y nos dé luz en esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien la abre, quien le da vida, Señor, a tu palabra, para que sea viva en nosotros. Nos disponemos para ti, dándote gracias, Padre de la gloria. En el nombre de Jesucristo leemos tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 20. Iniciando los primeros versos, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Aquí inicia lo que se conoce como los 10 mandamientos. Aquí inicia lo que se conoce como el decálogo, ¿sí? Llama la atención que nuestro Señor empieza presentándose para que el pueblo le conozca, ¿sí? Se presenta como Dios, como el Dios fuerte, como el Dios celoso, pero hace una advertencia, y la advertencia es puntual, la advertencia es clara. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está hablando puntualmente acerca de la idolatría. Está diciéndolo, nadie va a ir delante de mí, ¿sí? Está diciendo, soy yo, dice mi Señor, que es Él, el Dios Todopoderoso. Ahora, no solamente está diciendo que no tengan dioses, ¿sí? Que no tuviésemos más dioses aparte de Él, dioses ajenos delante de Él, sino que el verso 4 dice, Éxodo 24, no te harás imagen, ¿sí? Ahí está hablando de las cosas que no se han visto, pero se imaginan. Entra a trabajar la mente, ¿sí? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, cuando habla de imagen es algo que se puede, primero algo que viene a la mente y se reproduce. Está hablando de una imagen, también es lo que uno puede observar, ¿sí? O sea, un cuadro,
una fotografía, entrarían también allí. Dice, el verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, no solamente no debemos tener dioses, sino tampoco tener imágenes, ni inclinarnos a ellas. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Estamos hablando del tiempo cuando mi Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Acaba de hacer el Señor esa obra prodigiosa, ese prodigio tan hermoso, tan maravilloso, que fue liberar a su pueblo con mano poderosa. Pero les está advirtiendo, o sea, ya había paganismo, ya había idolatría. Habían pueblos que eran idólatras, eran paganos, veneraban a ídolos, honraban a los Baales. Y el Señor está advirtiéndole a su pueblo. Nosotros somos conscientes, ya se ha dicho, y por gracia de Dios somos conscientes, que Dios lidia con Israel como un pueblo, ¿sí? Como un todo. Es Israel, es su pueblo, su nación. Pero con nosotros, a este lado, el Señor lidia con individuos. O sea, aquí estaba hablándole a su pueblo, aquí nos está hablando a cada uno de nosotros. No debemos tener dioses ajenos delante de Dios. No debemos tener imágenes, ¿sí? No debemos hacernos imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No nos debemos inclinar a ellas ni honrarlas. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 21. Vamos a leer un poco de la historia. Resulta que cuando el pueblo de Israel estaba camino hacia la tierra prometida, está delante de ellos una tierra, la tierra de Edom, y Moisés pide permiso para pasar a través de la tierra, pero no le dan permiso, ¿sí? O sea, el rey de Edom le dice, no voy a permitir que tu pueblo pase por mi tierra. Entonces, ellos inician el camino para rodear la tierra, ¿sí? Van a rodear la tierra porque no tienen permiso para pasar por medio de Edom. Antes de que emprendan el camino, dice Números capítulo 21, verso 1, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿Qué ocurrió allí? Un pueblo se levanta contra Israel, toma prisioneros, pero Israel le hace un voto con Dios. El pueblo de Israel hace un voto con Dios. Y ante eso, nuestro Señor atiende el llamado y les permite, ¿sí?, prosperar en esa batalla. Dice el verso 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. O sea, llama la atención de que el Señor acaba de darles la victoria contra un pueblo que se levanta contra ellos y empiezan a caminar y se desaniman. Dice el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo que están haciendo allí es despreciando el alimento que Dios hacía que descendiera del cielo para ellos.
estaban despreciando el maná. Estaban diciendo, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Era el alimento de ángeles, dice la Escritura. Era el pan, sí, era algo descendido del cielo para ellos. Era el maná. Ellos lo comían, ¿sí? No tenían necesidad de buscarlo, tenían solamente que recogerlo porque el Señor lo ponía ahí en la tierra. Pero ya estaban fastidiados, dice la Escritura. El verso 6, Números 21, verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Una vez el pueblo reniega contra el Señor, contra el alimento que les está dando, el Señor se enoja contra el pueblo y envía el castigo, las serpientes ardientes. Pero una vez el pueblo reconoce su pecado, piden misericordia y dice: Moisés oró. Y Moisés oró por el pueblo. El verso 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, cuando tienen el castigo de parte de Dios, Dios, después de su clamor, de su petición, de la petición del clamor, ¿sí?, la súplica del pueblo, el Señor les da una solución. Y es una serpiente hecha, envuelta en un asta, ¿sí? Una serpiente en un asta. Moisés la fabrica y la pone alta, dice que la levanta. Cuando él la levanta, aquel que ha sido picado por las serpientes y mira a aquella serpiente, entonces vive, no muere. También dice la palabra del Señor que así como en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14, dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esta serpiente tenía dos propósitos. Uno era simbolizar lo que iba a ocurrir, tipificar lo que iba a ocurrir con el Hijo de Dios en el monte Calvario, ¿sí?, siendo levantado. El otro propósito era puntual allí, para que si alguno era picado por esta serpiente y quería vivir, solamente tenía que mirar y creer, ¿sí? Solamente miraba la serpiente que se había hecho, creía y vivía, ¿sí?, de esa manera. Ahora, esa serpiente en ese momento, esa serpiente de bronce en ese momento, fue el elemento que Dios utilizó para que el pueblo no muriera. O sea, la serpiente de bronce estuvo muy bien en ese momento, en ese lugar. Para allí, para ese momento. Pero resulta que el pueblo de Israel continuó haciendo cosas que no eran correctas, ¿sí? Aún, dice la palabra del Señor, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. O sea, hasta allí
Estamos viendo la obra que hizo Ezequías, ¿sí? O sea que en medio del pueblo de Israel había idolatría. ¿Idolatría a quién? Dice que había símbolos de acera, ¿sí? Había imágenes. O sea que el pueblo de Israel estaba en idolatría cuando el rey Ezequías inició su reinado. Y tiempo atrás ya habían estado en idolatría. O sea que la idolatría no es algo actual, ¿sí? No es algo que ocurrió solamente o ha ocurrido solamente en nuestros días, no. Es de tiempo atrás. Entonces que quite los lugares altos, ¿sí? Que es donde le quemaban incienso a Baal, que quiebre las imágenes y que corte los símbolos de acera. O sea, está eliminando el paganismo, ¿sí? La idolatría hacia lo pagano, hacia lo profano, hacia las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y eso es bonito ver que un hombre se levante y quite toda la idolatría mundana, ¿sí? Toda la idolatría pagana. Pero lo que continúa es lo que es triste, o sea, más triste todavía. Es lo que indigna, ¿sí? Dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? La serpiente de bronce estaba bien en el momento en que Dios le dijo que le hicieran. La serpiente de bronce estaba bien como solución a la picadura o mordedura de esas serpientes en ese momento. Pero esa fue el canal que Dios proveyó para que vivieran, ¿sí? Para sanidad del pueblo de Israel en ese momento puntual. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Dice que le quemaban incienso a la serpiente de bronce. Eso es terrible, mis amados. Porque fue algo que Dios hizo, algo que Dios puso para beneficio del pueblo. Pero el pueblo, ¿qué hace? Honra, ¿sí? Quema incienso, le rinde alabanza, le rinde adoración a los elementos que Dios ha usado para traernos beneficio. Era lo que Dios usó para traer beneficio al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel lo convirtió en un ídolo. Él quitó, hablando de Ezequías, verso 4 nuevamente, Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Neustán, lo que significa cosa de bronce, ¿sí? El pueblo de Israel la tenía ya en veneración, la veneraban, la honraban, le quemaban incienso. Pero Ezequiel la llamó una cosa de bronce. Voy a destruir esta cosa de bronce porque está siendo objeto de que se desvíe el pueblo del camino. Estaban haciendo exactamente lo que el Señor les dijo que no hicieran. ¿Sí? Exactamente lo que el Señor les dijo que no hicieran en Éxodo 20, que le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ya tenían una advertencia puntual. Sin embargo, el pueblo de Israel cae en idolatría. Idolatría de algo que Dios usó para bendecir. Dice el Salmo 50, verso 23. El que sacrifica alabanza me honra. ¿Sí? ¿Qué es honrar? Sacrificar alabanza. ¿Qué estaban haciendo con la serpiente de bronce? Como Dios permitió que el que la mirara fuera sano, entonces ya estaban dándole alabanza a esa serpiente. Ahora, no es solamente allí, ¿sí? Sino que eso ha venido vez tras vez. Nosotros podríamos mirar lo que ha pasado y decir, hermano, es triste lo que pasó. Pero como les he dicho, esto es historia, ya ocurrió. El asunto es qué está ocurriendo hoy día contigo y conmigo.
¿Dónde están puestos nuestros ojos? Realmente, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra adoración, ¿quién la recibe? ¿Quién es el que está recibiendo honra? Que Dios nos ayude, que Dios nos permita abrir nuestros ojos, que Dios nos permita saber que lo que Dios utiliza para bendecir es solamente un utensilio. En este momento, ¿sí? El Señor permite que haya siervos de Él, ¿sí? Hay muchos hombres, buenos hombres, con muy buenas intenciones, que tratamos de compartir la palabra del Señor. Y lo hacemos de corazón, lo hacemos con corazón sincero. Pero solamente somos utensilios, ¿sí? Solamente somos vasos que Dios utiliza. Solamente somos canales de bendición, ¿sí? El problema está cuando tus ojos se enfocan en los canales que Dios utiliza, ¿sí? Y le das honra a los canales, le das alabanza a los canales. Nosotros, los que por gracia de Dios, el Señor nos ha permitido, nos ha concedido el privilegio de compartir su palabra, seguimos siendo solamente seres mortales con errores como tú, ¿sí? Así mismo somos nosotros. Tus ojos siempre deben estar enfocados en aquel perfecto, en Jesucristo, solamente en Él. La salvación está en Él, la perfección está en Él, la santidad está en Él. Nosotros estamos en búsqueda de la santidad, en búsqueda de la perfección, pero seguimos cometiendo errores, ¿sí? Hermano, entonces no debemos respetar, no debemos tener respeto por los predicadores. Absolutamente, claro que sí. Se debe tener respeto por nosotros. Ahora, ¿qué respeto? La palabra del Señor dice. La palabra del Señor es perfecta, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Aún dice la palabra, más cortante que toda espada de dos filos. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué no nos es provechoso? Que el predicador, que el pastor haga su trabajo quejándose por tu actitud, por mi actitud, ¿ves? Entonces, ¿debemos sujetarnos a los pastores? Claro que sí. Debemos respetar porque los predicadores, los pastores somos ungidos de Dios. Amén, aleluya, sí Señor. Pero el verso 17 inicia diciendo, obedeced a vuestros pastores. Pero 10 versículos antes, en el versículo 7 dice, ahí mismo Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea que debo analizar, dice, debo considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Y no dice e imite su conducta, dice e imitad su fe. ¿Debemos respetar a los pastores? Claro que sí, mi hermano, debe respetarlos. Porque somos vasos en las manos de Dios, ¿sí? Somos aquel canal que Dios utiliza para bendecir. Pero nunca debes poner al predicador más alto de lo que debe estar. Hermano, ¿qué tan alto debe estar el predicador? Según la Biblia, nosotros somos servidores, ¿sí? Nosotros somos servidores de la novia de la iglesia de Dios. Te voy a decir cuál es la posición, ¿sí? Y te lo voy a poner con un ejemplo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, dice la palabra del Señor.
capítulo 13, verso 4, dice la palabra del Señor, que mi Señor Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. ¿Es claro? ¿A qué altura debe colocarse, ¿sí?, el predicador? Hombre, mi Señor Jesús me dio ejemplo. Si mi Señor no vino para ser servido, sino para servir. Si mi Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo hecho carne, cuando estuvo en la tierra, se postró en tierra, ¿sí?, se inclinó, se sentó en la tierra para tomar y lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, mi amado, ¿dónde? ¿En qué trono? ¿En qué lugar debo subir? ¿A qué lugar? ¿Qué tan alto debo subir al predicador? Cuando yo subo al predicador alto, entonces estoy dándole honra, lo estoy alabando, ¿sí?, lo estoy poniendo donde no debe ir. Mi Señor Jesús nos mostró a los servidores, ¿sí?, qué tan alto debemos estar. Debemos ser servidores, debemos servir a la iglesia. No es para que la iglesia nos brinde a nosotros, nos dé pleite, nos honre con pleitesía. No, la pleitesía, la honra es para Dios. Él es el único digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza, digno de reverencia, ¿sí? El único digno de reverencia es nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Porque nosotros hablamos de idolatría y lo primero que viene a nuestra mente es la Iglesia Católica, los que tienen estatuillas, los que tienen crucifijos. Pero el hecho de elevar a los hombres, ¿sí?, a un nivel más alto del que deben estar, eso es idolatría. Que Dios nos ayude a poder enfocarnos de la manera correcta. ¿Sí? Mi Señor me dice en su palabra que yo debo servirte a ti, y lo hago con amor, lo hago con gusto, porque soy consciente que cuando el Señor me permite servirte a ti, estoy imitando a mi Señor. Me está permitiendo cumplir parte de su palabra, aquella que dice: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y cuando se lee este texto, que también está ahí en el Evangelio según San Juan, las obras que yo hago, vosotros también las haréis,
De cierto está en el capítulo 14, en el versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces se piensa en los milagros, resurrecciones, ¿sí? Sanidades, y todo eso tiene que ocurrir, todo eso tiene su lugar, amén. Pero ¿qué de la humildad? ¿Qué de ubicarnos en nuestra posición? ¿Por qué tener que sentirnos que estamos más arriba de los demás? Hombre, que el Señor nos permita espiritualmente estar más arriba, la gloria y honra para Él, ¿sí? Pero entre más tengamos de Él, más humildes debemos ser. Que el Señor esté con nosotros. Que Dios nos ayude. Porque de cierto os digo, San Juan 13:16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Somos consiervos. Aún en una ocasión, el apóstol Pedro, siendo judío, siendo un apóstol, llega a la casa de un centurión romano, y el centurión romano, que había visto en visión de ángeles, de un ángel que le dijo que llamara a Pedro y que él iba a hablar cosas por las cuales sería salvo él y su casa, cuando ve llegar a Pedro, se postra a los pies de Pedro, ¿sí? Haciéndole reverencia, haciéndole venia. Y Pedro le dice: no, levántate. Yo también soy hombre igual que tú. Que Dios esté con nosotros. Vamos a orar. Poderoso Dios, tu palabra es hermosa, Señor, tu palabra es bendita, es viva y eficaz. Te pido el favor, mi Señor, que pueda cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Te pido por favor, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos permitas, oh Dios, si es que nos hemos elevado, poder bajarnos a nuestra posición, Señor, a nuestro lugar, que podamos humillarnos, Señor, ser humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo, como ejemplo nuestro. Padre de la gloria, y si de pronto es que nosotros hemos subido a alguien, Señor, ya sea el predicador, el pastor, el evangelista, permite que reconozcamos en este día, Señor, lo mal que hemos hecho, y que reconozcamos que la honra y la gloria es solamente para ti. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, y de hecho lo hemos hecho, Señor, continuamente fallamos. Pero si en este momento, Padre de la gloria, alguien reconoce su error, perdónale, por favor. Perdónale como lo hace siempre, porque tú eres un Dios rico en misericordia. Permítenos caminar como debemos caminar, entender, Señor, que tu palabra quiere que lo hagamos de una manera correcta, que caminemos de una manera correcta, porque habrá allí calzada y camino, Señor. No queremos extraviarnos, queremos estar caminando por ese camino de santidad. Solamente lo podremos hacer contigo, Señor, de tu mano, Señor, contigo llevándonos, guiándonos, Padre de la gloria. Permite que la lámpara nuestra sea tu palabra, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Guíanos, Señor, por la senda de justicia, como está escrito en tu palabra, por honor a tu nombre, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por aquellos que están escuchando, Padre mío. Gracias por aquellos que no se limitan a escuchar, sino que meditan en la palabra, Señor, en tu palabra. Permite, Señor y Dios, que cualquier espíritu de religiosidad suelte a tus hijos, Señor. Que podamos estar libres, Señor, de todo espíritu, Señor, de religiosidad, todo espíritu de idolatría. Queremos rendir alabanza y honor al que vive por siempre, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque está escrito que toda rodilla se doblará ante Él. Gracias, mi Señor y Dios. Muchísimas gracias por tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Estamos en un proceso, mis amados, un proceso de limpieza. Y el Señor sigue siendo amoroso, sigue siendo
un Dios de amor, pero también sigue siendo un Dios celoso. El Señor empieza por casa, ¿sí? El juicio comienza por la casa de Dios. Y si te sientes que el Señor ha hablado a tu corazón, no lo dejes, ¿sí? Reconócele en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si Dios nos concede una próxima oportunidad, estaremos aquí compartiendo la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.